Les invito, hermanos, ahora sí a abrir la palabra de Dios en el Salmo 23. Ya por este tiempo estamos concluyendo este precioso Salmo. Salmo 23. Vamos a leer hasta el versículo 5. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Recordamos aquí el rey David está expresando una experiencia propia en una analogía o en una comparación de lo que es haciendo su experiencia con Dios, tomando el ejemplo de su propia labor pastoral cuando él era jovencito y cuidaba las ovejas de su familia, de sus padres, y él podía extraer estas figuras, estas imágenes hermosas acerca de cómo él cuidaba de las ovejas y cómo se siente cuidado por Dios. Y quiere el Señor que al concluir este salmo, que es preciosísimo, pueda hacer esta nuestra experiencia. No solamente leerla o verla en otros, sino que esta pueda ser nuestra propia experiencia. Recordemos que si Jehová es tu pastor, nada te va a faltar. Nada te falta, como dice otras versiones, o nada te va a faltar. Llegamos hasta el versículo 5 y vemos que hasta allí se habló en los versículos anteriores, en los párrafos anteriores, de la provisión de Dios, de la seguridad que Dios te da, de la guía que Dios te da, de la protección que Dios te da. Pero acá el Salmo pega un giro, pasa del pastor al anfitrión, aquel que invita a alguien a su casa y lo invita a comer. Esto era muy corriente en la antigüedad, en el pueblo de Israel y en muchos pueblos de Oriente, que ser un buen anfitrión. Uno puede ser anfitrión y puede ser un buen anfitrión, ¿no? Un anfitrión es alguien que recibe a una persona y, bueno, tiene a disposición de esa persona ciertas cosas, pero el buen anfitrión se va a desvivir por esa persona que ingresa a su casa. La costumbre en Oriente era de que el invitador, el dueño de casa, disponía de tal forma las cosas que pareciera un banquete. ¿Qué es un banquete? Aparte de un banco pequeño que pueda parecer, ¿no? Es una buena comida y de calidad. Algo similar a cuando vamos a tal vez algún casamiento, alguna fiesta especial, donde nos preparamos, donde nos vestimos, donde en forma especial, y donde sabemos que vamos a degustar unos platos exquisitos. Eso es un banquete. Eso es un banquete. Y ahora en el versículo 5, el salmista, en su analogía respecto al banquete, va también a hablar de la experiencia personal, de cómo Dios lo trata disponiendo la mejor comida delante de él. La mejor comida. Y la mejor disposición para esa comida. Yo veía en esto, en esta transición, ¿no?, de pastor al banquete y al ser invitado, veo la misma analogía en Israel, cuando Israel sale de Egipto, sale por la mano de Dios, por la mano poderosa de Dios, Israel es liberado. Durante 40 años transita Israel por el desierto siendo pastoreado. Y todo ese tiempo en que Israel fue pastoreado no le faltó absolutamente nada. Esto lo vimos en las otras exposiciones. No le faltó la comida, no le faltó el agua, a pesar de que se quejaban, ninguno murió de sed y ninguno murió de hambre. Y comieron platos exquisitos allí. ¿Ustedes saben cuánta gente desea comer codornices?
Y cuando se quejaron del maná, que era una comida muy nutritiva y que nunca le faltó, porque cada día el pueblo de Israel se levantaba, recogía el maná para ese día, y lo recogía el día siguiente, y lo recogía el día siguiente, y no tenían que trabajar ni hacer nada, solamente levantarse y recoger el maná para ese día. Cuando se quejaron de la provisión de Dios, cuando hubo esa rebelión en el corazón de los israelitas, el Señor les mandó luego carne, porque ellos decían, queremos comer carne. Y el Señor les mandó una carne exquisita, codornices que volaban a tan baja altura que ellos mismos podían atraparla y comer y saciarse. No les faltó comida, no les faltó bebida, y se recuerdan que hemos mencionado el pasaje donde el Señor les recuerda que en 40 años el calzado ni la vestimenta se había avejentado. Un gran milagro, hermanos. Porque una cosa es caminar por el pavimento o por el césped, otra cosa es caminar por el desierto. Y que un calzado resista todo eso. Hermanos, todo ese camino de Israel hasta la tierra prometida, yo veo el trabajo pastoral que hizo Dios hasta hacerle llegar hasta el lugar del banquete. Y el lugar del banquete para Israel era esa tierra que Dios le había prometido y que tenía que poseerla. Tierra de la cual, decían los espías, fluye leche y miel. Es una imagen preciosa de que tenemos todo, solamente tomarlo, agarrarlo y disfrutarlo. Así que el Señor los pastoreó y los llevó al banquete. Y en este salmo vemos eso, el Señor pastoreando a David y lo hace sentar en un banquete. En Génesis capítulo 19, y quisieran que vean en ese pasaje, que es un momento muy triste en la vida de Lot, y especialmente el dolor también que hubo en el corazón de Abraham al ver que pasaban estas cosas. En Génesis capítulo 19, vamos a ver cómo se trataba al anfitrión en la antigüedad. El anfitrión cómo trataba la visita. Génesis 19 dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Recuerden que Lot estaba viviendo allí en Sodoma, él había apartado sus tiendas y le gustó el ruido y la movida de Sodoma, y Abraham decide mantenerse allí alejado de las personas que no eran temerosas de Dios. Pero dice así la palabra de Dios, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolo Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestros caminos. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Nos vamos a quedar en la calle. Te agradecemos por la invitación, por querer recibirnos en tu casa, pero nos vamos a quedar en la calle. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Estos saben qué es un eufemismo, significa, en otras palabras dulces, los habitantes de Sodoma querían tener relaciones sexuales con estos varones que habían llegado a la casa de Lot. A ver, tráelo a los muchachos que entraron a tu casa, a tus anfitriones, a tus convidados, a los que vos invitaste a tu casa, sacalos porque queremos tener relaciones con ellos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón y las sacaré afuera y haced con ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Ahí está el anfitrión protegiendo con su vida a la visita. Esto es ley en Oriente. No tanto ahora, pero en la antigüedad era así. Si estaba bajo tu tejado, bajo tu techo, habría que defender a capa y espada a los invitados.
Es más, fíjense que hasta Lot dice, te entrego a mis hijas, les entrego a mis hijas, pero a ellos no lo toquen. Solamente traigo este ejemplo porque esto era corriente que sucediera, que el anfitrión, el dueño de casa, diera su vida por el convidado. Hasta diera su vida por el convidado. Dice el versículo 9, y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño a habitar entre nosotros y habrá que erigirse en juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Dice que luego los ángeles, los varones, alargaron la mano y lo metieron adentro de la habitación y estaban recontra violentas todas estas personas que estaban rodeando la casa. Después los enceguecen a todos estos violentos y Lot con su familia puede escapar. El alto precio que pagó Lot por haber cedido a la seducción del mundo. La amistad con el mundo es enemistad con Dios, pero ningún creyente puede ser feliz mezclado en el mundo. Ningún creyente va a ser feliz, ningún hijo de Dios va a ser feliz revolcado en el barro. La palabra de Dios nos muestra y lo llama a Lot como el justo Lot. Por eso sabemos que él era salvo, que era del pueblo de Dios, que era un hijo de Dios. Pero tristemente tenemos que decir de Lot que él amó estar allí en Sodoma, y dice que los que estaban a las puertas tenían un lugar de preponderancia en las ciudades, en aquellas aldeas. Significa que ya hasta se había involucrado demasiado en la vida de Sodoma. Y tuvo que pagar con esta tragedia sus decisiones equivocadas. Bueno, con esto solamente quería ilustrar que el anfitrión defiende con su vida al invitado, pero que también el deleite del invitado es el deleite del anfitrión. El dueño de casa invita y prepara lo mejor, el mejor banquete para la visita. La visita disfruta de ese banquete, pero también se deleita el anfitrión. Los dos están gozosos de esto. Los dos están contentos por esto. Y eso era común en los tiempos bíblicos que estamos mencionando allí. Recuerdan que no vamos a ir allí por una cuestión de tiempo, pero todos conocemos la parábola del hijo pródigo. Dice que cuando él malgastó todo lo que tenía, se va a una provincia lejana y termina en el barro con los chanchos deseando comer la comida que comían los chanchos. Pero de ahí se acordaba de las cosas que comía en su casa. Y dice, aún los jornaleros tienen, los empleados de mi papá tienen mejor comida que la que yo estoy comiendo, porque ni siquiera le dejaban comer las algarrobas que le tiraban a los chanchos. Cuando el hijo pródigo vuelve, cuando este muchacho vuelve, el padre sale a recibirlo. Sale a recibirlo, no le espera en la aldea, sale a recibirlo, porque estaba en riesgo la vida de este muchacho. Porque había sido una ofensa que hubiera pedido la herencia de su padre estando vivo. Había hecho violencia a los principios de convivencia y morales de la comunidad al pedirle la herencia estando vivo el papá, porque era un insulto para el padre y para la comunidad. Así que lo más probable es que si el padre se hubiera quedado en la casa esperando que venga el hijo hasta la casa, lo hubiesen apedreado, lo hubiesen ajusticiado. Sin embargo, el padre sale, dice la Escritura, a recibirlo. Cuando lo ve allí a lo lejos, sale a recibirlo. Pero ¿qué hace el padre? Le prepara un banquete. Le prepara un banquete. No lo deja terminar de hablar porque ya vio un corazón arrepentido y prepara una fiesta. ¿Por qué? Porque su hijo, que ya estaba dado por muerto, ha vuelto sano y bueno. Y recibe a su hijo y en esa fiesta se gozó el anfitrión y se gozó el invitado. Hermanos, el principio que vemos acá en el Salmo 23, es que nuestro Dios nos prepara un banquete y Dios mismo se goza en poder prepararnos ese banquete. Pero quería llevarles a otro pasaje en la Escritura, en el libro de Esther, porque esto me llevó a la historia de Mardoqueo. ¿Recuerdan Mardoqueo? Era el primo de Esther.
Esther pobrecita, ella había quedado huérfana. Entonces ellos estaban en el cautiverio en Babilonia. Y bueno, este primo, Mardoqueo, se hace cargo de ella y la adopta como si fuera su hija, dice la Escritura, y la cuidó. Pero las circunstancias dispuestas por Dios, este Dios soberano, este Dios que no escapa a ningún detalle de nuestra vida, el Señor prepara las cosas de tal forma que Esther es elegida para que fuera reina en lugar de la reina Vasti, que había desafiado al rey, ¿no? Y vemos allí, si ustedes me acompañan, en el capítulo 2 de Esther, por favor. Capítulo 2 del libro de Esther. Esto es para una novela, es maravillosa la historia de Esther, ¿no? Estaba Mardoqueo, el primo, ahí en la puerta del palacio, cerca donde estaban las mujeres y donde estaba Esther. Él estaba ahí expectante, ¿qué le pasara? La cuidaba, siendo el primo, la cuidaba como un padre a ella. Y quería ver qué novedades había y estaba allí a la puerta. Por eso estaba todos los días allí en la puerta. Pero estando allí en la puerta, Mardoqueo, dice, en aquellos días, versículo 21, 2:21 de Esther, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos de rey, de la guardia de la puerta, y procuraron poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Y se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Se destruyó el complot, toman a estos guardianes, a estos eunucos, los ajustician, anotan en las crónicas del rey el suceso y pasa el tiempo. Y pasa el tiempo. Vamos a Esther capítulo 6. Perdón, capítulo 3, perdón. Ahí nomás a continuación, perdón. Dice que después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y para ser sintético, este Amán, esta persona egocéntrica y con ansias de poder, cuando dispone de estas cosas, cuando el propio rey Asuero le da autoridad, él manda que se arrodillen delante de su presencia, pero veía que Mardoqueo, que estaba en la puerta, estaba allí en el palacio, nunca se arrodillaba. Y Mardoqueo se mantuvo fiel a los principios de Dios y él no se iba a postrar delante de nadie que no sea el Señor. Pero esto lo observaba Amán. Y Amán quiso ir un poco más lejos. Y Amán sabía de qué pueblo era Mardoqueo, que era de los judíos que estaban cautivos. Ustedes recuerdan que había muchos pueblos cautivos allí en Babilonia, entre ellos el pueblo de Israel, los de Judá. Pero Amán quería ir un poquito más lejos. No solamente quería hacer violencia con Mardoqueo, sino también con el pueblo de Israel, que estaba allí. Entonces empieza a pergeñar algunas cosas para poder destruir al pueblo de Israel, que estaba allí entre medio de este reinado. Vamos ahora rapidito a Esther capítulo 6. Hermanos, yo quiero comentarles una experiencia personal respecto de esto. Esta experiencia de Mardoqueo para mí es uno de los principios que me vienen mucho a la memoria. Que Dios siempre reivindica, Él nunca se olvida. No tenemos que ocuparnos nosotros con hacer justicia o que se nos recuerden, ni que se nos aplauda. Esto que pasó con Mardoqueo, cuando denuncia el complot, quedó anotado y olvidado. Solamente quedaron ahí en las crónicas del rey, quedó allí anotado. Y pasó el tiempo, y el rey se olvidó, y los escribas que anotaron se olvidaron, y todos se olvidaron, pero Dios no se olvidó de Mardoqueo. Dios no se olvidó de su fidelidad.
dice el capítulo 6, aquella misma noche se le fue el sueño al rey, tenía insomnio, y se puso, dice, a ver televisión. No había televisión, hermano. No había nada, ningún medio para poder decir, ¿qué hago ahora que estoy despierto? ¿Qué hago ahora? Entonces, ¿qué hace el rey? Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Ahí el Señor, en el debido momento, en el justo tiempo, saca a la luz, cuando tenía que sacar a la luz un tema que era clave en el desarrollo de lo que Dios ya tenía determinado, ¿no? Dice el versículo 3, dijo el rey, ¿qué honra, qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los sirvientes reyes, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? ¿Y quién estaba en el patio? Amán, el que procuraba, este egocéntrico, esta persona que procuraba injustamente la muerte de los del pueblo de Israel que estaban allí. Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, aquí Amán está en el patio, y el rey dijo que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Amán pensó, el rey quiere exaltar a una persona. ¿Quién mejor que yo? Yo soy un capo, a mí me dio todo el poder para hacer un montón de cosas. ¿Quién mejor que yo? Cuando Amán da las instrucciones, da instrucciones para que a ese desconocido se le honrase y se le honrase públicamente, pero por una cuestión de tiempo, estamos hermanos jugados con el tiempo. Todos sabemos cómo termina esto, ¿o no? Y si no, léelo en casa. Resulta que el agasajado iba a ser Mardoqueo. Y Amán iba a tener que llevarlo por la plaza proclamando lo que había hecho Mardoqueo en beneficio del rey. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Quién era el angustiador de Mardoqueo? Amán. Miren el banquete que le preparó el Señor a Mardoqueo. En el justo momento, como Dios lo había establecido, toda la honra le fue dada a Mardoqueo por su fidelidad. Él es, dice la Escritura, él es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador de los que le buscan. Y Mardoqueo era una persona temerosa de Dios y en su debido tiempo Dios le da esta recompensa. La honra pública que ansiaba Amán, después vemos que Amán termina en la horca que había preparado para Mardoqueo. Hermanos, tarde o temprano Dios pone las cosas en su lugar, pero lo hace en su debido tiempo. Todos se olvidaron de Mardoqueo, pero Dios no se olvidó. Sigue diciendo el Salmo 23, y ya vamos allí para terminar. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Y qué era esto de ungir? Sino untar, ¿no? ¿Y qué era este aceite que se utilizaba? En estos algunos ven alguna similitud con el aceite que se usaba para las ovejas, que llevaba el pastor para poder curarla y sanar las heridas, ¿no? Las llagas y las lastimaduras. Pero acá estamos hablando del anfitrión y estamos hablando del invitado. Y en esa ceremonia de recibir a un invitado, se aplicaba también el aceite. Pero este aceite era un ungüento que tenía una fragancia. En esto se deleitaba, y hablamos esto en la Santa Cena, ¿no? Era un deleite para el olfato. Era un deleite también para el tacto, por la suavidad, y era un deleite por el brillo, para la vista, para el tacto y para el olfato. Dice la palabra de Dios, unges mi cabeza con aceite. ¿Saben qué? Esta es la bendición de Dios sobre aquel que es el convidado de Dios. Así se sentía David.
disfrutando de un banquete, delante de sus angustiadores, porque él podía sentir gozo en medio de las dificultades. El tema de este versículo es el gozo en medio de las tormentas y en medio de las dificultades. Hemos tratado durante todo este año que pasó, prácticamente todo el año, el Salmo 119. Y seguramente se habrán cansado de escuchar de los angustiadores que tenía David. ¿Qué lo perseguía? ¿Qué lo perseguía Saúl? ¿Qué lo perseguían los filisteos? ¿Qué lo perseguían hasta de su propia casa, su hijo? Estaba rodeado de angustiadores. Pero saben, el gozo es algo que nadie te puede quitar. El mundo te puede quitar la alegría, pero no te va a quitar el gozo. Y ese gozo es la intimidad con Dios, que a pesar de las tormentas y las dificultades de la vida, vos te vas a poder gozar en la presencia de Dios, en este banquete espiritual que Dios te quiere dar. Así que el salmista expresaba, dando esta imagen: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebalsando. Mi copa está rebalsando. Miren, en los banquetes en la antigüedad, en las casas reales, apenas bajaba el nivel de la copa, venía el siervo y agregaba un poquito más a la copa. Y agregaba y a veces la rebalsaba. El tema era que no falte la bebida. Esa es la idea. Esa es la idea. Que no haya escasez. ¿Se acuerdan que un cuestionamiento que hubo en las bodas de Caná fue el primer milagro del Señor? ¿Se acuerdan que vinieron a decirle al Señor, no hay más vino? Como que se había abortado la fiesta, se terminó la fiesta. ¿Qué pasa? No hay más vino. Y el Señor les dio un vino de calidad para que la fiesta continúe, para que haya gozo en ese lugar. No para que se emborrachen, sino para que haya gozo en ese lugar. E hizo un vino de alta calidad, como es todo lo que hace nuestro Señor. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dice la palabra de Dios respecto de la unción que todos nosotros, todos los creyentes, tenemos la unción del Santo, la unción de Cristo. Significa que tenemos el Espíritu Santo. Y el deseo del Señor es que de nuestro interior corran ríos de agua viva y que fluya la bendición de Dios en nuestras vidas. Nos enseñaron un corito, se va a acordar Rubén, cuando éramos chicos, tal vez Gardo, Lili, que era: si mi copa rebosa de gozo, parece un trabalengua, y decía así: si mi copa rebosa de gozo, qué fácil es cantar, ¿no? Qué fácil es alabar, si mi copa rebosa de gozo. Pero si mi copa está seca y vacía, es muy fácil llorar, si mi copa está seca y vacía. Así que nuestro ánimo, nuestra aventura, nuestra felicidad, depende de nuestra relación con Dios. En el mundo podemos tener alegrías, pero solamente en Cristo hay gozo. Hay ese estado de felicidad interna, que es cuando Dios llena nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, llena nuestra copa de alegría. Por eso el salmista podría decir: a mí me persiguen mis hijos, mi hijo, el rey, Saúl, dentro del mismo pueblo de Israel, los filisteos y todos los pueblos de la frontera con Israel en aquel tiempo. Tuvo que él hacer una campaña militar, así que tenía todas las fronteras con enemigos. Sin embargo, él sentía que Dios le preparaba un banquete a la vista de todos los que le angustiaban. A la vista de todos los que le angustiaban. Eso es lo que anhela el anfitrión y eso es lo que quiere del invitado. El anfitrión quiere que el invitado se sienta bien. David se sentía muy bien. ¿Era una persona que no tenía problemas? No, hermano, era una persona que tenía muchísimos problemas, pero podía decir en medio de las tormentas de la vida que su copa rebosaba de gozo. Rebosaba de esta relación que él tenía con el Señor. Aunque perseguido, aunque afligido, aunque los angustiadores estaban presentes alrededor y permanentemente, él se sentaba en el banquete y se sentía allí cuidado. ¿Saben por qué? Porque el anfitrión cuida de que el invitado coma tranquilo. Él esté allí disfrutando del lugar, en el lugar que él le invitó.
Así que, hermanos, espero que pueda ser de mucha bendición para nuestras vidas. Reflexionar en este precioso salmo que es cortito. Y ya cuando lo estemos terminando lo vamos a repasar para poder recordarlos todos de memoria, pero les invito a que en cada detalle de este precioso salmo podamos encontrar y practicar esta misma relación que tenía David, que podamos hallar esa comunión que él tenía, ¿no? Esa vivencia que lo hacía estar gozoso a pesar de las dificultades de la vida. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.